Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo espacio de conversación aquí en CNN Chile y queremos dar una mirada distinta. Queremos hablar de la discapacidad múltiple. ¿Qué significa la discapacidad múltiple? ¿Cómo impacta a las familias cuando uno de sus miembros tiene discapacidad múltiple? ¿Y cuáles son las alternativas también? Todo eso y mucho más lo queremos conversar junto a Karina Osorio Wenzel. Ella es directora de la Escuela Especial San Alberto Hurtado de SIDEVI. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. En primer lugar, queremos partir por el inicio. ¿Qué es la discapacidad múltiple? Mira, la discapacidad múltiple es la conjunción de dos discapacidades. Por ejemplo, tú puedes tener una discapacidad visual y aparte se te integra una discapacidad intelectual. Son aquellas personas que tienen más de una discapacidad y esto impacta de manera súper importante dentro de su vida. Ya ustedes saben que la discapacidad es un tema de contexto, entonces al tener una discapacidad ya tenemos más barreras dentro del ambiente y al sumarse una más o varias más, que es el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes, las barreras que tiene en el ambiente, el contexto, son muchos más. Entonces es mucho más los apoyos que requieren estas personas para poder sortear estas barreras. Bueno, y esa es la definición. ¿Hay algún tipo de discapacidad múltiple que sea más frecuente que otras? Es decir, discapacidades que sean más frecuentes combinadas. Mira, es súper, no te puedo decir así como, mira, lo que más se da es esto, sino que hoy en día lo que hemos visto bastante, por ejemplo, en nuestra escuela, en nuestra institución, la mayoría de nuestros estudiantes que poseen una discapacidad visual viene asociada a una discapacidad intelectual, porque son estudiantes que la condición se ha dado dentro del vientre materno o han nacido muy prematuros. Entonces, todo eso, lo que confluye con eso es una discapacidad intelectual que se le suma a una discapacidad visual o auditiva. También hoy en día se ha hecho mucho la condición del espectro autista, que está muy también en la boca de todo el mundo. Muchos estudiantes aparte se les suma también esta condición, que si bien no está dado como una discapacidad, también da una problemática que les impide a nuestros estudiantes poder, o sea, que les exige a nuestros estudiantes tener muchas más necesidades de apoyo. Hoy en día, por ejemplo, lo que hemos visto y también se da dentro de esta semana es la combinación de la discapacidad visual y la auditiva, que confluye en una discapacidad única que se llama la sordoceguera. Y la sordoceguera es una de las eh, discapacidades que más apoyo requiere. ¿Por qué? Porque tenemos un, ¿cómo se llama? Una variable que es la comunicación, el acceso a la comunicación. Cuando pierdes lo visual, uno dice, tienes los demás sentidos, ¿cierto? Pero cuando tenemos lo visual y lo auditivo, que son uno de los grandes receptores de comunicación, decimos, bueno, ¿y ahora qué? Es una de las grandes, por ejemplo, grandes luchas que ha tenido CIDEI, el tema de la sordoceguera. Y así, como te digo, muchos de nuestros estudiantes y usuarios poseen más de una discapacidad que no te podría decir si es visual, más auditiva, visual, más intelectual, pero al final siempre, incluso hoy en día, está siendo incluso más de dos, llegando a ser tres. Por eso hablamos de discapacidad múltiple, porque los vemos de manera integral, los abordamos de distintas áreas. Karina, bien explicabas al inicio que cuando una persona tiene un tipo de discapacidad ya tiene una barrera de entrada a la sociedad y para poder desarrollarse en distintos ámbitos. Me imagino que, y bien lo Claro. explicabas, que cuando la discapacidad es múltiple, esta barrera se multiplica y lo hace más complejo. Así Entonces es. la pregunta es cuáles son los espacios que tienen las personas con discapacidad múltiple para poder educarse, aprender, desarrollarse y poder también tener un espacio donde ellos finalmente puedan desarrollar la vida. Mira, es súper importante que para empezar a abrir todo este camino tengamos un diagnóstico adecuado. Yo siempre hablo mucho, y acá al área de la salud, que los diagnósticos a veces llegan tardíamente. Y es también porque a veces hay muy poco conocimiento o muy poco trabajo colaborativamente entre las instituciones. Eh, nuestros usuarios, nuestros estudiantes, cuando tú recibes a un niño, niña, joven o adulto que te dice tiene discapacidad múltiple, tiene la combinación de una discapacidad visual, más una intelectual, más una motora, aquí deberían activarse ciertos protocolos. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el área de la rehabilitación que mi hijo o hija va a necesitar? ¿Dónde debo llevarlo para recibir educación? A nosotros nos llegan estudiantes que han perdido varios años
no estar en educación. Es muy importante que los centros de rehabilitación también empiecen a derivar hacia dónde pueden ir estas personas para recibir la educación. ¿Por qué? Yo siempre hablo con mi equipo y le digo, en la escuela, por ejemplo, la Escuela San Alberto Hurtado es el único lugar propio que nuestros estudiantes sienten como su propio lugar, que no está intervenido por otras personas. Todo lo demás está intervenido por otras personas, no lo sienten como propio. Entonces hay que cuidar mucho su espacio. Entonces, ¿cuál es el camino? Tener un buen diagnóstico, un buen proceso de rehabilitación. Muchos de nuestros estudiantes se pueden rehabilitar. Hay muchas cosas que si tú te pones a trabajar desde muy temprana edad, se pueden sortear. La comunicación como uno de los grandes ejes importantes. Una persona que no sabe comunicarse, que no puede comunicarse con el entorno, no tiene intervención en ese entorno. Entonces, también hace que uno invisibilice a esa persona por tener una discapacidad porque no se comunica. Después viene, está el ámbito de la educación, donde nuestros estudiantes en la educación regular, tú sabes que están desde la etapa preescolar, después viene la etapa de educación básica y después van a media. Bueno, en educación especial, cuando tenemos más de una discapacidad o tenemos una discapacidad severa, importante, no hay educación media, hay nivel laboral, donde los chicos van a aprender habilidades que les van a servir para la vida diaria o la vida adulta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que muy pocos de nuestros estudiantes, nuestros usuarios que poseen discapacidad múltiple, optan a algún puesto laboral. Yo creo que ahí es el gran problema y el gran al debe que está nuestro país es las instancias de inclusión laboral que pueden optar una persona que presenta más de una discapacidad. ¿Por qué? Porque necesita mucho más apoyos, necesita apoyos quizás más sostenidos, que a veces las empresas no tienen el personal o quizás no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde muchas instituciones están abogando por el tema de la inclusión. Hoy en día es algo que se habla bastante, pero en discapacidad múltiple aún nos falta un cachito más porque tenemos que abrir a que las personas que poseen más de una discapacidad pueden, con los apoyos necesarios, lograr grandes cosas. Pero estamos en la etapa de tocar puertas, cada vez de visibilizar más esta población que de verdad cada vez está siendo mucho mayor. Los síndromes que hoy en día han aparecido de verdad que son impactantes. También hay el tema de la llegada de los extranjeros también. Nosotros hemos recibido muchos niños que vienen desde afuera con síndromes o cosas que no habíamos visto antes. Y entonces eso nos invita también a visualizar los apoyos de manera diferente y de manera más integral para poder nosotros visualizar que a los 26 años no se acaba la vida para una persona en situación de discapacidad múltiple, sino que empieza otra etapa. Y esa es la que debería ser la inclusión laboral. Karina, tú has hablado muchas cosas muy importantes dentro de ello y cómo también en la sociedad podemos incluir, ¿cierto? Incluir a personas con discapacidad múltiple para que aprendiendo un oficio puedan desarrollar también en lugares de trabajo. Y es una conversación que nosotros también estamos muy abiertos a seguir adelante, pero también queremos apoyar y acompañar algo que es súper importante y que ustedes se necesitan, que es el poder dar a conocer lo que es la discapacidad múltiple, porque cuando conocemos finalmente desmitificamos, pero por otro lado, algo que es tan concreto que es poder ir en ayuda para que más niñas, niños, jóvenes, adultos que tengan discapacidad múltiple sigan apropiándose de este espacio que es el de usted y para eso es necesario también los recursos. Y por eso es que te quiero preguntar también por cómo es la forma de financiamiento y esta campaña que está en curso para poder reunir fondos, cómo también todos nosotros podemos aportar de esa manera. Mira, SIDEVI tiene dos grandes líneas. Una es el área de rehabilitación, que es el Centro de Rehabilitación de Adultos, que se financia por el aporte de socios. SIDEVI varios de nuestros socios son los que nos aportan. Y la otra área es la Escuela Especial San Alberto Hurtado, que está subvencionada por el Ministerio de Educación. Tú sabes que la subvención en el Ministerio de Educación es por asistencia, entonces por ese lado tenemos un porcentaje que siempre nos coopera, que es el Ministerio de Educación por el hecho de tener escuela, pero el otro gran porcentaje lo dan los privados y nuestros socios, y es por eso que la colecta que se lanzó hace unos días atrás es súper importante para nosotros para seguir manteniendo y poder ampliar nuestra cobertura, porque de la escuela, de haber empezado, por ejemplo, hace 10 años atrás más o menos con la escuela, teníamos 2 estudiantes, ya vamos cercano a los 45, 50 estudiantes, en donde se ha ampliado la cantidad de personas que necesitan atención. Entonces,
Aportando en esta colecta que está en CIDEVI, que la lanzamos el día 27 de junio por el Día Internacional de la Sordoceguera, porque también somos una de las únicas instituciones en Chile que trabaja con personas sordociegas, entonces por eso fue tan importante el lanzamiento en esa fecha. Queremos llegar a más personas y que más personas sepan de lo que hace CIDEVI, de lo que hace la Escuela San Alberto Hurtado, en ayuda a las personas con discapacidad visual, discapacidad múltiple y sordoceguera, porque alrededor de 31 millones de pesos mensuales se gastan en todo esto, el tema de la rehabilitación y la educación de nuestros estudiantes y usuarios. Entonces, no queremos quedarnos cortos, queremos seguir, queremos ampliar, tenemos grandes sueños y queremos apuntar ya hacia la inclusión laboral. Entonces, para eso necesitamos de todos los aportes ¿Cómo que podemos nos puedan hacerlo? llegar. Concretamente, ¿cómo podemos llegar? Está el link en la página CIDEVI Chile y también a través de donando.cl tú puedes encontrar el banner que te va a enviar a la aplicación de la colecta. Y también vamos a estar en todas las redes sociales que nos pueden seguir para poder aportar. Ahí está, en pantalla entonces www.cidevichile.cl, la manera que tienen para poder llegar y poder hacer este aporte, porque finalmente hay un tema práctico que tiene que ver con el costo, pero sí, hay un tema también de inclusión, de conversación, que también la quisimos tener en este espacio. Karina, muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti por el espacio. Y ya lo sabes, ¿cierto? Ahí está la página web en pantalla, una manera concreta de poder ayudar a las personas con discapacidad múltiple, una vez que también entendimos lo que es y lo necesario que es abrir en los espacios en la sociedad, en los distintos lugares de trabajo para romper los prejuicios, romper las barreras y podamos tener una comunidad más de encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan la compañía de CNN Chile. Ya nos vemos.